Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupado en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. La razón por la cual he querido compartir este pasaje de la Escritura con ustedes para comenzar nuestro estudio bíblico es porque estos 3 versículos ilustran, hermano, muy bien cuál era nuestra condición ante de Cristo y qué fue lo que Dios hizo y llevó a cabo en nosotros a través de la persona de Cristo. Y quiero llamar la atención de ustedes, hermano, el versículo 21 dice cómo describe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo describe al hombre sin Cristo. ¿Qué es lo que usted observa en ese pasaje? Cómo Dios describe al hombre sin Cristo en el verso 21. ¿Alejados de quién? De Dios. ¿Por qué estábamos alejados? ¿Por qué el hombre sin Cristo está alejado de Dios? ¿Por qué causa el hombre sin Cristo está lejos de Dios? Por nuestros pecados. Porque el pecado, hermano, es rebelión en contra de Dios. Una cosa muy importante, hermano, que quiero recordarle a cada uno de ustedes: el pecado no es un error que nosotros cometemos. El pecado no es un accidente en el cual nosotros incurrimos. El pecado es rebelión activa en contra del Creador, en contra del Dios soberano. Y es por esa razón que por causa del pecado todos los hombres nacen separados completamente de Dios, bajo la ira de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 7 que Dios está airado contra el impío todos los días. Si una persona dice, Dios está airado con el impío, con el que no tiene a Cristo, todos los días, por causa del pecado. Y eso nos hace, y nuestro propio pecado nos hace responsable de la ira de Dios. Somos merecedores de que Dios derrame sobre nosotros, sobre toda la humanidad, todo el peso de su ira por causa del pecado del hombre. Y dice este texto, hermano, el verso 21 dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais, ¿cómo éramos? Dice la Biblia, de ánimo hostil. Hermano, está hablando de que el hombre sin Cristo, por causa de su pecado, no solamente está alejado de Dios, sino que también, hermano, era de ánimo hostil. ¿Hostil hacia quién? A Dios. El hombre sin Cristo, hermano, es enemigo de Dios. El hombre sin Cristo no está en una condición neutral. ¿Sí sabe cuando los que manejan, hermano, cuando saben que el carro, los carros automáticos tienen parking, si le dan para retroceso, si usted mueve la palanca y la pone en la R, ¿para dónde va el carro? Para atrás. Si la pone en la D, que es drive, ¿para dónde va? Para adelante. O sea, el carro va en la dirección en la que usted ponga la palanca de los cambios. Pero si la pone en neutro, ¿a dónde va el carro? Para ningún lado. El hombre no es neutro. El hombre siempre, hermano, está orientado hacia el mal, a rebelarse en contra de Dios. Activamente el hombre está rebelándose en contra de Dios todos los días. Y dice la Biblia que esa era también nuestra condición. Y en el verso 23 dice, en el verso 22, sin embargo, a pesar de, porque Dios, hermano, porque Dios es justo, el hombre está bajo condenación. Porque Dios es santo, el hombre está alejado de Dios por causa de su pecado. Pero dice la Biblia, sin embargo, o sea, a pesar de ello, dice, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Cuando dice sin embargo, hermano, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, Pablo está describiendo aquí cómo Dios manifestó su amor para con nosotros.
en que están siendo nosotros enemigos de Él, estando nosotros lejos de Él, Él envió a su único Hijo a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, agarrarnos o apropiarnos de ese sacrificio de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos beneficiarnos a través de ese sacrificio? Solamente creyendo en Jesucristo. Si tú crees esta noche, si tú estás aquí hoy y tú estás fuera de Cristo, si tú crees, y creer es saber que solamente Cristo te puede salvar. Eso es creer para salvación. Saber que solamente Cristo te puede salvar. Y descansar solamente en Él para tu salvación. No en Cristo. Si tú en esta noche tú dices, yo sé que yo voy a ir que yo soy salvo porque yo he creído en Cristo y porque hago buenas obras. O porque yo he creído en Cristo y ofrendo. O porque yo he creído en Cristo y vengo a la iglesia toda la semana. Si esa es tu confianza, tú estás perdido esta noche. Porque solamente la fe que salva te lleva a descansar solamente en Cristo. No en Cristo y tus obras. Solamente en Cristo para tu salvación. Porque tú sabes que tú no te puedes salvar y que solamente Él te puede salvar. Eso es creer para salvación. Y si nosotros creemos de esa manera y nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿qué es lo que es arrepentirse del pecado? Arrepentirse del pecado es más que decir, oh, I'm sorry, o perdóname Dios porque pequé. No, el arrepentimiento bíblico, el cual es un don de Dios, es ese dolor profundo en nuestro corazón, ¿sabe? Porque sabemos que hemos pecado, y ese dolor nos lleva a abandonar el pecado, a abandonar esa vida del pecado. El verdadero arrepentimiento, hermano, me lleva al hombre que va hacia el norte, da un giro completamente y va en otra dirección. Si nosotros nos arrepentimos de esa manera, o sea, abandonamos nuestro pecado porque sabemos que ofende la gloria de Dios. Si nos arrepentimos de esa manera y confesamos a Jesús como el Señor, como el dueño de nuestras vidas, nuestros pecados serán perdonados y Dios nos dará el don de la vida eterna. Y somos reconciliados con Dios. Yo te animo esta noche a que si tú estás aquí y estás fuera de Cristo, que tú ores y tú le digas, Señor, dame fe para poder creer. Dame el don del arrepentimiento. Ilumina mi mente. Si lo que el pastor dice es verdad, si lo que la Biblia dice es verdad, ilumina mi mente, dame un nuevo corazón para poder creer. Dame el verdadero arrepentimiento para venir a ti en arrepentimiento. Y rinde tu vida al dominio de Cristo. Confiésalo como el Señor de tu vida y tú serás salvo. Hoy es el día en el cual te debes de arrepentir de tu pecado y creer en Cristo solamente. Cree, arrepiéntete y confiésalo como el Señor de tu vida. Y tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Y bendito sea el nombre de Cristo, porque en Él hay abundante perdón y redención. Su sangre es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Dice el Señor en su palabra a través del profeta Isaías: venid, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, dice, serán emblanquecidos y vendrán a ser como blanca lana. Ven y ponte a cuenta con Dios, arrepintiéndote de tu pecado, creyendo en Jesucristo y confesándolo como el Señor de tu vida, y tus pecados serán lavados. Y hermano, en la sangre, en Cristo hay poder para perdonar tu pecado. Y no solamente para perdonarte, sino para hacernos libres del poder del pecado. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hoy vamos a continuar en nuestro estudio bíblico de cómo en esta serie de cómo estudiar la Biblia. Pero antes se me olvidaba decirle algo, y no quiero pasarlo por alto. Por un momento quiero hablarle a aquellos que están aquí, que son cristianos, que han nacido de nuevo. Usted ha escuchado hoy una vez más el Evangelio, y esto debe llevarte a ti como cristiano a adorar a Dios. Decirle, Señor, gracias por la salvación.
Gracias porque mis pecados han sido perdonados. Gracias porque ya estoy en paz contigo, no por mí mismo, sino por la obra de Cristo. Hermano, dale gracias a Dios. Si tú estás en Cristo esta noche, dale gracias a Dios porque en el día del juicio final, en el último día, tú vas a ser aceptado, eres aceptado delante de Dios, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Por los méritos y la obra de Cristo, por una obra que tú hiciste, que te fue imputada por la fe en Cristo, por la obra de Cristo, tú eres aceptado delante de Dios. Hermano, eso no te libera. Eso no te libera de tengo que hacer para que Dios me acepte. Ya nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros obedecemos, buscamos a Dios, adoramos su nombre, leemos la Biblia, oramos, predicamos el Evangelio, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Y yo sé, hermano, que cuando tengamos que presentarnos delante de Dios por el Evangelio, por lo que hemos creído, porque hemos creído en Él, por la gracia de Dios en nuestra vida, nosotros somos aceptados delante de la presencia de Dios. Y esto debe a llevarte a ti a adorar a Cristo. Cuando tú creas que Dios no te ama, hermano, porque las cosas van en tu vida de mal en peor, recuerda a Cristo. Él es la expresión máxima del amor de Dios para con tu vida. Hoy tú amas a Dios porque Él te amó primero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a ir a nuestra serie en esta noche. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermano? ¿Cuántos pueden decirme la primera regla de interpretación bíblica que hemos visto? ¿Cuál es la primera regla? ¿Cómo? No, ese es el primer paso, observación. En esta serie de estudios de cómo estudiar la Biblia, recuerden que está compuesto por ¿cuántos pasos? 3 pasos. El primer paso, ¿cuál es? Observación. Y ese paso, ¿de qué trata ese paso? Es leer la Escritura, observar lo que el texto me está diciendo. Y como una de las cosas que hacemos cuando observamos es que le hacemos preguntas al texto. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué, quién, cómo, dónde? Son preguntas, hermano, que usted usa todos los días, solamente se la basa del texto bíblico. Vamos a observar cuál es el género literario del libro que estoy leyendo, porque eso es importante a la hora de interpretar la Escritura. A la hora de observar voy a tener en cuenta las palabras, los términos clave del texto que estoy leyendo. ¿Cómo yo puedo saber en un texto bíblico cuando un término o una palabra es clave? ¿Cuál es lo que me indica que una palabra en el texto bíblico o un término es clave? Cuando se repite muchas veces. Y la otra es cuando, por ejemplo, si sacamos esa palabra, si afecta el significado o la comprensión de ese pasaje, indica que es un término clave. ¿Verdad? Y todos esos términos yo los voy a estar observando. Y eso es parte de la observación. Ahora, el segundo paso de este sistema de estudio bíblico, ¿cuál es? Interpretación. La observación es importante porque para yo poder interpretar lo que el texto está diciendo, yo tengo primero que saber lo que el texto está diciendo. Y para yo poder saber lo que el texto está diciendo, yo necesito observar bien lo que estoy leyendo. Y yo enfatizo esto una y otra vez porque de ahí la importancia que tiene que usted y yo no leamos la Biblia como leemos el periódico. O que no leamos la Biblia para salir de eso ya. Déjame leer la Biblia, pues no he leído la Biblia. Leemos. A veces leemos tan rápido la Biblia y no prestamos atención que cuando terminamos de leer, no al otro día ni 3 horas más tarde, terminando de leer no sabemos de qué fue lo que leímos. Nunca le ha pasado eso. Porque estamos en la carrera. Para usted poder interpretar la Biblia tiene que saber primero qué es lo que la Biblia está diciendo. Y eso necesita tiempo. Usted necesita sentarse y deleitarse en la palabra de Dios, observar, haciendo estas preguntas. Ahora bien, dentro del segundo paso, que es la interpretación, hay 6 reglas de interpretación que nos van a ayudar para interpretar la Biblia correctamente. La primera ya la vimos. ¿Cuál es? Que debemos interpretar la Biblia como literalmente.
Debemos interpretar la Biblia literalmente, ¿verdad? Y eso significa que no vamos a alegorizar el pasaje. No le vamos a buscar al pasaje un significado, otro significado que no sea el que el texto dice. Ahora, a la hora de aplicar esta regla, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta precisamente qué cosa. El género literario del libro que yo estoy leyendo. Porque esta regla yo no puedo aplicarla en Apocalipsis. ¿Sí entiende, hermano? Ahora, ¿cuál fue la segunda regla que vimos? El contexto. Debemos interpretar dentro del contexto inmediato, del contexto del libro y del contexto bíblico. ¿Sí? El contexto inmediato de un pasaje, ¿cuál es? Los versículos que le siguen. Si yo estoy leyendo Mateo 24, versos 10 y 12, ¿cuál es el contexto inmediato? Mateo 24 del 1 al 9 y Mateo 24 del 13 hasta el final del capítulo. Es el contexto ¿cómo? Inmediato. El contexto del capítulo o del libro es cómo tengo que ver cómo interpretar ese texto que estoy leyendo. Debo interpretarlo a la luz de ¿qué? De lo que dice el libro que estoy leyendo, para poder interpretarlo correctamente. Recuerde, hermano, la Biblia no fue escrita en un vacío. O sea, el contexto es importante. Otra razón por la cual esta regla es tan importante es porque el contexto es lo que me ayuda a saber cuál es el significado de los términos importantes del pasaje. Porque un término o una palabra puede significar, una misma palabra puede significar diferentes cosas en dependencia del contexto en el que esté. Por ejemplo, la palabra salvación, cuando usted escucha la palabra salvación, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Que Cristo nos ha salvado, la salvación eterna, la redención. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, muchas veces se usa la palabra salvación para hablar de la liberación que Dios hace de los enemigos. Cada vez que Dios libraba al pueblo de Israel de sus enemigos, ellos lo veían como un acto de ¿qué? De salvación. Y en dependencia del contexto, el contexto es lo que ayuda a entender qué es lo que esos términos significan. Por eso es que esto es tan importante. El contexto, hermano, es rey. El contexto es rey. Porque el contexto, y yo sé que yo lo dije el año pasado y lo quiero repetir de nuevo, por esta regla y por la importancia que tiene tener en cuenta el contexto del pasaje bíblico, es por eso que nosotros no practicamos lo que mucha gente llama, bueno, eso tiene muchos nombres, pero ¿cuánto me voy a hablar de las cajas de promesa? ¿Sí saben lo que son las cajas de promesa? Son unas cajas, una cajita, algunas vienen en una cajita, otros le llaman píldoras de no sé qué, porque vienen en un pomo, pero son cartoncitos con textos bíblicos, promesas. Y lo que muchos cristianos hacen es que dicen, Señor, van a una entrevista de trabajo, van a hacer cualquier cosa, o están deprimidos, o están pasando por un problema. Y dicen, Señor, háblame a través de tu palabra. Y meten la mano ahí en la cajita o en el pomo, lo que sea, y sacan el texto bíblico y dicen, oh, Dios me habló. Pero la mayoría de esas promesas que aparecen en esos textos, en esas cajas de promesas, son promesas que muchas veces están fuera de contexto. Y son promesas, hermanos, que muchas de ellas que no aplican a la iglesia, que fueron promesas dadas a individuos específicos o al pueblo de Israel específicamente en un momento dado. Y es por eso que el contexto es tan importante. Un ejemplo clásico que ilustra esta verdad es por el famoso pasaje de Jeremías, si mal no recuerdo, que dice, porque yo sé los planes que tengo contigo, son planes para pensamiento de bien y no de mal, algo de eso dice, no recuerdo exactamente cómo es que dice, y al final dice, para darles el fin que ustedes esperan. Y ese cuadro, hermano, lo tenemos, hermano, muchos cristianos lo tienen en cuadros en su casa, ese texto bíblico, porque es una promesa, porque cuando leemos esa promesa, ¿qué es lo que nosotros estamos leyendo? Que Dios va a hacer, nos va a dar ¿qué cosa?
lo que nosotros queremos. Yo sé los planes que tengo contigo, ¿sabes? Y sé los pensamientos que tengo contigo, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Pero amados hermanos, Dios le dio ese pasaje. Cuando vamos al contexto de esa promesa, Dios le está hablando al pueblo, a su pueblo que estaba en cautividad. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que habían falsos profetas que le estaban diciendo al pueblo: no hagan casa, no planten la tierra, porque Dios nos va a sacar de aquí. Dios nos va a liberar del cautiverio. Y Dios le dijo: no le hagan caso a esos profetas. Ustedes planten viña, construyan casa. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: esto es para largo. Ustedes van a estar ahí por largo tiempo. Así que cásense, hagan su vida, porque esto es para largo. Y al final Él les dice: yo sé los planes que tengo con ustedes. Y se le dice: yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es el fin que ellos esperaban? Ser librados de la cautividad. Pero Dios lo iba a hacer, pero en su tiempo. Porque Dios tenía un propósito con el cautiverio, hermano, de su pueblo. ¿Sí lo ve, hermano? Pero esa promesa específica no es para la iglesia de hoy. Era para el pueblo de Israel en ese momento. Es por eso que el contexto, hermano, es clave. Porque si sacamos del contexto los versículos bíblicos, inevitablemente vamos a malinterpretar la Escritura. Y si la malinterpretamos, ¿qué va a pasar? Que la vamos a aplicar, ¿verdad? Y nos va a llevar a cometer errores. Ahora, otra regla de interpretación, hermano, que es la que vamos a ver hoy: interprete de acuerdo a la cultura y a la historia de ese momento. Esa es la tercera. La cuarta es: interprete tomando en cuenta la forma literaria del pasaje. Interprete tomando en cuenta otra parte de la Escritura. E interprete manteniendo la consistencia teológica del tema. Esas son las 6 reglas de interpretación bíblica. Si nosotros aprendemos a usar estas reglas y dependemos, muy importante, dependemos del Espíritu Santo para que nos ilumine, nosotros vamos a interpretar correctamente la Escritura, ¿verdad? Para interpretar la Biblia correctamente, usted no necesita ser pastor. Solo necesita 2 cosas: al Espíritu de Dios que lo ilumine y aprender a aplicar estas reglas de interpretación bíblica. Amén, hermano. Es por eso que quiero animarle a que usted las ponga en práctica y las repase en su casa. Ahora bien, hermano, el domingo pasado nos quedamos, hermano, en la importancia de ver el contexto. Y nos quedamos aquí. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Qué usted respondería? ¿Debemos amar al mundo? La hermana dice que sí. ¿Debemos amar al mundo, hermano? Sin miedo, hermano. No, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. La hermana Lupita dice que no. Pero dice Juan 3:16 que Dios ama al mundo. ¿No dice así? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos que amar al mundo. Pero vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, verso 15. 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Hermano, que lo tenga. ¿Ya lo tiene, hermano? Sí, claro, hermano, por favor. No améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál de las dos tiene la razón, hermano? Fíjate que en los dos pasajes está hablando de qué? Del mundo y de qué más. Y de amor. En el Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Pero ahora aquí me dice la Biblia que si yo amo al mundo, el amor de Dios no está en mí. O sea, ¿cuál de los dos tiene la razón?
¿Se contradice la escritura? ¿Hay una contradicción aquí? No. Bueno, vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Hermano, que lo tenga. 4, capítulo 4, verso 10. ¿Quién no quiere leer, hermano? Hermano, vamos. Dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice que Demas, ¿qué pasó con Demas? ¿Qué hizo Demas? Dice, me ha abandonado, habiendo amado a este mundo. Entonces, debemos amar el mundo. Amar el mundo está bien o está mal. Porque Juan 3:16 dice que debemos amar, que Dios amó al mundo. ¿Sí ve cómo los tres textos hablan de amor al mundo? ¿Dónde está la diferencia, hermano? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Es que Dios ama al mundo, pero Dios es santo. Dios es el creador, Dios es el mundo, es su creación, ¿verdad? Dios es santo, Dios es perfecto, Dios. ¿Ok? Y nosotros los seres humanos somos pecadores. Ahí vamos, hermano. Habla en tiempo pasado. Habla en tiempo pasado. Dice, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, no tenga vida eterna. Pero Dios mandó a Jesús y no hubo nada que hiciera nadie que aplacara la ira de Dios. Y tenía que morir Jesús para que la ira de Dios Se fue satisfecha. fuera satisfecha. Pero lo amó, pero le digo, ya hubo alguien que fue que nos compró, o sea, por sangre. Okay. O sea, nosotros ahora sí fuimos redimidos por Jesucristo en la cruz, porque por medio de él nuestros pecados han sido perdonados. Por eso dice que al mundo no. O sea, ya hubo alguien que Ok, ahí voy. Todo lo que han dicho la hermana está bien. Nada más que, ¿sabes? Obviamente, Dios, cuando dice amó al mundo, obviamente, lo que está diciendo no es que Dios lo amó y ya no lo ama. Dios ama al mundo en el sentido de que envió a Jesús por amor al mundo, Él envió a Jesús. Ahora, ¿dónde está qué es lo que hace la diferencia en estos textos? Hermano, la diferencia está en ¿qué? En el contexto. Porque la palabra mundo en Juan 3:16 no significa lo mismo que en Timoteo y en Primera de Juan. Cuando en Juan 3:16 dice de tal manera amó Dios al mundo, está refiriéndose, cuando habla al mundo está hablando de los seres humanos, a los seres humanos, no al cosmos como tal. Pero en los otros dos versículos, por el contexto, nos damos cuenta que está hablando del mundo, de una filosofía de vida contraria a Dios. Por eso dice, Demas me ha abandonado, amando ¿qué cosa? Al mundo, el sistema de vida. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo oró por los discípulos? Que Él dijo, yo te ruego, dice, guárdalos en tu nombre, creo que dice así. Y hay una parte que Él dice, como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Pero yo me voy y ellos se quedan. ¿Sí recuerdan esa parte de la oración de Jesús? ¿Y qué es lo que quise decir Jesús cuando dijo que nosotros no somos de este mundo? Precisamente que nosotros no vivimos acorde a la filosofía de vida del mundo, hermano. Nosotros tenemos que amar al mundo predicándole a la palabra, pero no amando al mundo, participando. Exacto. Cuando amar al mundo en Juan 3:16 es como si estuviera diciendo, de tal manera Dios amó a los seres humanos. Pero en Primera de Juan y en Segunda de Timoteo la palabra mundo tiene completamente otro significado. Y eso lo determina ¿qué cosa? El contexto. ¿Ve la importancia que tiene tener en cuenta el contexto bíblico? Porque si no tenemos en cuenta el contexto, podemos malinterpretar el pasaje. Y podemos también, hermano, pensar, bueno, es que la Biblia entonces se contradice, porque dice por un lado que Dios amó al mundo, pero por acá me está diciendo que si yo amo al mundo, el amor de Dios no está en mí.
Pero es que está en la palabra mundo o el término mundo, en ambos textos significa completamente algo contrario. ¿Sí ven la importancia del contexto, hermano? Por ejemplo, vamos a ver un pasaje que ustedes conocen bien. Vamos a hacer un ejercicio. Un hermano va a buscar Hechos 16:31, otro va a buscar Hechos 1:24-26 y otro va a buscar 1 Timoteo 5:23. ¿Quién tiene Hechos 16:31? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Este es un pasaje que es muy conocido y también lo usamos el año pasado. ¿A quién Dios le está hablando ahí, hermano? Al carcelero de Filipo. Esa es una promesa que Dios le dio específicamente a ese hombre. Esa promesa no es para nadie más, solamente para el carcelero de Filipo, porque Dios trató con él de esa manera. Y vemos, hermano, porque más adelante en el contexto, precisamente el contexto nos dice que creyó, el hombre creyó, ¿y quién más? Y todos los suyos. Y en ese momento se cumplió esa promesa que Dios le dio al carcelero de Filipo. Ahora, teniendo en cuenta esto, hermano, hay dos cosas que quiero aclarar y resaltar. Número uno, esa promesa nosotros no la podemos aplicar a nosotros. Díganos. Disculpe, pastor, yo he escuchado a muchas personas que dicen estas palabras, dicen, y cuando dan palabra a las personas, dicen, acepta a Cristo y aceptando a Cristo serán salvos tú y tu casa. Esas palabras las utilizan como propias para nosotros. Sí, pero es incorrecto por varias razones. La primera, porque en el contexto de ese pasaje, ese texto, esa fue una promesa que se le dio a una persona específica. ¿Con quién Pablo estaba hablando? ¿Con quién estaban hablando ahí? Con el carcelero de Filipo. Y Dios le dio esa promesa y vemos que se cumplió la promesa en la salvación de su familia. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos aplicar ese versículo a nosotros hoy? ¿Por qué no lo podemos hacer nuestro? O sea, esa promesa no la podemos aplicar a nosotros hoy. En primer lugar, por lo que acabo de decir, porque esa fue una promesa de una persona específica. El libro de Hechos, hermano, ¿qué literatura es el libro de Hechos? Narrativa. Recuerden, hermano, el libro de Hechos de los apóstoles es descriptivo, no es prescriptivo. El libro de Hechos está describiendo cómo Dios, hermano, extendió su palabra, cómo el reino de Dios se extendió no solamente en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. Cómo Dios, el libro de Hechos, describe el crecimiento de la iglesia. Y Lucas, inspirado por Dios, pone eventos que pasaron. Y estos eventos, hermano, no se van a repetir nunca más. Porque fueron eventos históricos de la vida de la iglesia. Y por eso nosotros no podemos sacar doctrinas del libro de Hechos. Porque el libro de Hechos está describiéndote algo. Por ejemplo, el libro de Hechos describe la primera vez cuando los apóstoles instituyeron, por decirlo de una manera, el ministerio de los diáconos. Nosotros tenemos, la iglesia cristiana debe tener diáconos, pero nosotros sabemos que el ministerio de diáconos es algo que aplica para hoy, aunque esté en el libro de Hechos. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que aplica para hoy el ministerio de los diáconos? ¿Sí entienden la pregunta? Se lo voy a hacer de nuevo. El libro de Hechos dijimos que es como descriptivo, no es prescriptivo. Por lo tanto, yo no puedo hacer doctrinas solamente en el libro de Hechos, sacadas del libro de Hechos. Porque el libro de Hechos está describiendo eventos que pasaron una sola vez y no van a volver a pasar nunca más. Esa es la razón. Ahora, si no es descriptivo, si es descriptivo y no prescriptivo, si no podemos sacar doctrina solamente del libro de Hechos, ¿por qué entonces hoy nosotros tenemos diáconos si eso fue algo que surgió o está descrito en el libro de Hechos? Porque se menciona en otro de los libros.
porque en otros textos de la Escritura, las cartas, Pablo habla, cuando le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, estas son las cosas que tú necesitas, estos son los requisitos que necesitan tener aquellos que van a servir en el ministerio de diácono. Cuando le escribe a los filipenses, Pablo le dice, se dirige a los santos de la iglesia de Filipo, dice, con sus obispos, con sus pastores y los diáconos. So, vemos que hay una continuidad en toda la Escritura. En el libro de Tito. Ahora, si nosotros vamos a aplicar Hechos 16:31 a nuestro tiempo, eso contradice otras enseñanzas de la Escritura. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Juanita ahora, Juanita, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, Dios te va a salvar a ti y va a salvar a todos los tuyos. El mérito de la salvación de la familia de Juanita, ¿dónde va a estar? En la fe de Juanita. Si tú crees, Dios te va a salvar a ti y va a salvar a toda tu familia. Su familia va a ser salva, ¿por qué? Porque Juanita, por la obra de Juanita. Pero la salvación es por fe solamente. No por obras, por fe solamente. Y la fe es individual. ¿Sí me entienden, hermano? Es por eso que yo no puedo aplicar ese versículo hoy, porque la salvación es por fe solamente, en Cristo solamente. Y esa fue una promesa que Dios en su gracia, en su misericordia, le plació salvar al carcelero Filipo y a salvar a toda su familia. Ahora, esto es una moneda de dos caras. Esto significa entonces que yo no debo adorar ni predicar el evangelio a mi familia que no conoce a Cristo. No, no significa eso. Yo tengo que orar por ellos y tengo que predicarles el evangelio, o sea, que Dios tenga misericordia de ellos y los salve. Amén, hermano. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos que no conocen a Cristo, cuando nosotros le predicamos el evangelio a nuestros hijos que no tienen a Cristo, o a los esposos o a las esposas que no tienen a Cristo, lo hacemos confiados, aleluya, confiados, no en Hechos 16:31, sino en la verdad de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Confiado en la verdad de que la palabra de Dios, dice el Señor, no es como fuego mi palabra y como martillo que quebranta la piedra. Es por eso que constantemente, hermano, nosotros le predicamos el evangelio a aquellos que no tienen a Cristo. Es por eso, hermano, que nosotros, hermano, una de las mayores expresiones de incredulidad en nosotros es dejar, cuando nosotros fallamos en predicar el evangelio a nuestros hijos o a nuestra familia que no tiene a Cristo, cuando fallamos, dejamos de orar por ellos, de predicar el evangelio, estamos, hermano, estamos mostrando nuestra incredulidad. Cree en la palabra de Dios. No hay corazón que sea tan duro que la palabra de Dios no pueda desbaratar. No hay pecado que sea tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y por eso, porque yo sé eso, acorde a la Escritura, es que nosotros debemos orar y predicar el evangelio a nuestros hijos. No confiados en Hechos 16:31, porque esa promesa fue para un hombre y una familia específica, sino confiados en la promesa del Señor de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, hermano. Y ahora bien, vamos a ver Hechos 1, 24 al 26. Quiero poner estos ejemplos. Hechos 1. Sí, hermano, por favor. Y habiendo orado, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles. Amén. Fíjate, hermano. ¿Qué describe Lucas ahí? ¿Qué está describiendo Lucas? ¿Qué es lo que está describiendo Lucas? Pues escoger a otro apóstol porque Judas cayó. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo los apóstoles sabían que era Matías el hombre que debían de ir? Echaron suerte. Oraron y echaron suerte. Ahora, nosotros los cristianos lo hacemos así ahora. ¿Debemos hacerlo así ahora? No. La razón por la cual ellos echaron suerte, y eso es
una práctica, es porque en aquel tiempo, recuerden, el canon de la Escritura no se había completado, no tenían la totalidad de la Escritura, no tenían el Nuevo Testamento. Y tampoco están el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios que nos guía y tenemos el Espíritu de Dios que habla, ¿sabes? Nos guía acorde a la palabra de Dios. Ya nosotros, para saber si un hombre puede ser diácono o pastor o no, ¿cómo podemos hacerlo, hermano? ¿Cómo podemos saber? Bueno, si tiene los requisitos bíblicos y tiene el llamado, es la voluntad de Dios que ese hombre sea. Sabemos que es la voluntad de Dios que sea diácono o que sea pastor. Hermano, Ajá. aquí dice, y habiendo hablado dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todo, muéstranos a cuál de estos nos has escogido. Aún en la suerte fue Dios quien lo hizo. que lo Dios, hizo, ¿verdad? exacto. Porque le dieron a A él. no a ver qué calle, sino que tú, Señor. Tú, exactamente, muy buen punto ese. Ellos lo que hicieron fue el echar suerte, fue el método que ellos usaron para discernir la voluntad de Dios en aquel tiempo. Pero ya nosotros no lo hacemos así, porque nosotros tenemos ¿qué cosa? La Escritura, que nos dice cuáles son los requisitos, que nos da principio para nosotros discernir cuál es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida en momentos determinados. ¿Quién tiene el 1 Timoteo 5:23, hermano? Amén. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjate, ahí le está hablando Pablo a Timoteo. Tenemos que tener en cuenta, hermano, el contexto. ¿Por qué? El contexto histórico y cultural en el cual se encontraba Timoteo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, ya no tomes agua sola, sino toma también un poco de vino? ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Porque en ese tiempo, hermano, era muy común que tomaran vino. Sí, pero ¿por qué era tan común tomar vino en aquel tiempo? No había más medicina. Porque el agua no estaba, hermano, el agua no estaba purificada como la tenemos ahora. Y por eso, Timoteo, ¿cuál es el problema que tenía Timoteo? Tenía problemas de estómago. Y Pablo le dijo, oye, no tomes agua sola, toma un poco de vino por tus problemas de estómago. Eso no significa que para todos que si yo me indigesto ahora, me voy a tomar una botella de vino. Porque Pablo dijo eso a Timoteo. Eso no significa que no vamos a tomar agua ahora, sino que vamos a tomar solamente vino. No significa eso. ¿Ve? Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico y social ¿sabe? Del libro o de la persona que estamos estudiando, hermano. Pero también algo muy importante aquí es que, por ejemplo, estamos tocando el tema del otro día del fallecimiento de este hermano, ¿cómo se llama? Que falleció. El que falleció y que oraron por él. ¿Quién, hermano? Que falleció hace poco. Julio. Sí. Aquí estamos viendo, hermano, de que, por ejemplo, Pablo levantó muertos, si se acuerdan, ¿verdad? Lloró por algunos enfermos, y aquí vemos, ¿verdad? Que la voluntad de Dios no era que podía Pablo sanar a Timoteo. Exactamente. Incluso Timoteo también tenía problemas de salud. Pablo también tenía un problema, que no sabemos cuál era, pero Pablo tenía un problema. Hermano, y ojo, porque lo que el hermano Waldo acaba de decir es muy importante. Precisamente porque no tomamos en cuenta el contexto, eso nos ha llevado a muchos a aplicar mal la palabra. Porque cuando Dios dice en su palabra, cuando Jesús le dice a los discípulos, porque en mi nombre sanarán enfermos, echarán fuera demonios, resucitarán muertos. Eso fue algo que Dios le dio específicamente a los apóstoles. Ya eso no está vigente hoy, hermano. Ahora, una vez más, eso no significa que nosotros no vamos a orar por los enfermos, porque la Biblia dice que si hay un enfermo, ¿qué debemos hacer? Orar por ellos. Pero ya, es por eso que, por ejemplo, en la iglesia nosotros no practicamos culto de sanidad. Usted en la Biblia no va a ver culto de sanidad. Nosotros tenemos culto de oración y oramos los unos por los otros para que Dios tenga misericordia y sane a nuestros hermanos. Pero que se haga la ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque todos estos milagros de sanidad que ocurrían en el libro de los Hechos eran señales que Dios estaba dando ¿para qué?
para autenticar el Evangelio en aquel tiempo, como evidencia de que verdaderamente el Evangelio venía ¿de quién? De Dios. Dice, hermano, no hay una sola persona, un solo de estos tan llamados apóstoles. No hay un solo de estos apóstoles modernos, ni una sola persona que diga tener el don de sanidad, que vaya a un velorio, ore por el muerto y el muerto se levante. Eso pasó solamente en un momento de la historia de la iglesia. Eso no vuelve a pasar. Si lo puede ver, hermano. No hay uno solo que vaya a donde están los muertos, oren y se levanten. Porque eso Dios lo hizo en un momento solamente. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir, bueno, es que, hermano, dice, sanarán enfermos, echarán fuera demonios y resucitarán muertos? Si el sanar enfermos, ¿sabes? Esos dones de sanidad, como estaban en aquel tiempo vigente, todavía están, también debería estar el de resucitar muertos. ¿Sí me entienden, hermano? Lo otro, la mayoría de estas personas que hacen todos estos cultos y todos estos eventos, lo hacen en templos. Ninguno va al hospital. Porque si tú tienes el don de sanidad, mi hermano, dice la Biblia que Pedro, con la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Se sanaban los enfermos. Dice que la gente traía, hermano, ropa, paños de las personas enfermas para que los apóstoles oraban. ¿Y qué pasaba? Se sanaban. O sea, si tú tienes realmente el don de sanidad, vete al hospital donde están las personas muriendo de cáncer, ora para que Dios los sane a todos. ¿Por qué no hacen eso? Porque no pueden hacerlo. Y lo otro, hermano, si usted se fija, cada vez que hay un milagro de esto en la escritura, siempre el énfasis está en ¿qué? En el poder de Dios, no en la fe de la persona. Porque muchas veces esta gente, cuando si yo digo, yo tengo el don de sanidad y voy a orar por Reiki para que Dios lo sane de la gastritis que tiene, y Dios no lo sana, entonces ¿qué es lo que yo digo? O es el problema de Reiki, que no tiene suficiente fe. Hermano, si Dios te va a sanar, la fe no restringe ni limita el poder de Dios. La fe no es la llave que abre o cierra el poder de Dios. Cuando Dios va a obrar, querramos nosotros o no querramos. Cuando Él va a glorificar su nombre, Él lo va a hacer, querramos nosotros o no querramos. ¿Sí me entienden, hermano? Por eso es importante ver el contexto histórico, cultural y bíblico del texto que estoy leyendo para no malinterpretarlo. Porque si lo malinterpretamos, lo vamos también a mal aplicar. Y otro ejemplo clásico, y con este ejemplo termino, es el Pentecostés. ¿Cuál era la evidencia de que el Espíritu de Dios se derramó en Pentecostés? ¿Cuál era la evidencia? ¿Cómo ellos sabían que el Espíritu Santo se había derramado? Dice que hablaban nuevas lenguas. Pero cuando ustedes leen el libro de Hechos, hay dos cosas. El capítulo 2, cuando habla de ese evento, dice que las lenguas que estaban hablando ellos eran lenguas de qué tipo? Idiomáticas. Eran, por decirlo de una manera, si eso hubiera pasado hoy, los discípulos que estaban hablando eran inglés, español, francés, italiano, quiché, todos los idiomas que habían ahí en la fiesta. ¿Sí me entienden, hermano? No eran lenguas angélicas ni lenguas espirituales, eran lenguas idiomáticas. Y dice Pedro, ¿qué dice Pedro acerca de eso? Que eso pasó para que se cumpliera ¿qué cosa? Lo dicho por el profeta Joel. La promesa de Joel de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes verán mis sueños y los ancianos. Cuando usted conoce la profecía de Joel, esa profecía no se va a cumplir hoy. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. Ahora, si yo saco hechos de los apóstoles fuera del contexto bíblico y fuera del contexto histórico, ¿cuál es la conclusión lógica a la que yo voy a llegar? Para yo saber si Juanita tiene el Espíritu Santo, ¿qué necesita hacer Juanita? Hablar en lengua.
Porque es la evidencia de que Juanita tiene el Espíritu Santo, porque es lo que vemos en Hechos, capítulo 2. Pero eso es completamente incorrecto. Entonces, porque ahora, como quiera, dice la Biblia que haya un intérprete. En 1 Corintios capítulo 13, dice la Biblia, Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios. Porque la iglesia de los Corintios, una cosa que quizás muchos de ustedes no han notado, es que en la iglesia de Corintios tenía dos características fundamentales. Número uno, dice Pablo que a ellos no les faltaba ¿qué cosa? Ningún don. Ellos tenían todos los dones espirituales. Sin embargo, era una de las iglesias más, por decirlo de una manera, que más problemas tenían. Tenían problemas de pecados, tenían problemas de desorden en la iglesia, pero tenían todos los dones. Ahora, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Corintios y le dice que si uno va a hablar en lengua, que haya un intérprete, vamos a buscar ese texto un momentico. 1 Corintios 14, y termino con este pasaje, hermano. 1 Corintios 14. Amén. Fíjate lo que dice. Vamos a ver el verso 1. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica qué? A la iglesia. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizares, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré a menos de que hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Y ahí él sigue explicando, hablando de este tema. Ahora, tengamos en cuenta el contexto. Cuando Pablo escribió primero a los Corintios, el canon de la iglesia, el canon de la Biblia no había sido terminado. ¿Sí me entienden, hermano? No había sido terminado, no teníamos la totalidad de la escritura, por eso se hablaban en lengua en aquel tiempo y profetizaban, porque la Biblia no se había completado todavía. Pero una vez que se completa la escritura, ya no hay necesidad más ni de profecías ni de don de lengua, ¿sí? Porque no se había completado el canon de la escritura. Vamos a ponerlo en pie, hermanos, y vamos a terminar en oración. Hermano Juan, ¿nos puede despedir en oración, hermano? Señor Padre nuestro, gracias te damos porque venimos a estar hoy aquí, Señor, Amén. por fortalecernos en tu palabra, Señor, por darle la guianza al hermano pastor para que nosotros tengamos más conocimiento de tu palabra Amén, Señor. y seamos fortalecidos, Señor. Gracias te damos por este momento, Señor. Y Señor, permítanos llegar a casa también, Señor. Todo lo que se ha hecho que sea para fortalecernos. Amén, Señor. Señor. Bendito, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos.